Bueno, buen día a todos los que están escuchando. Espero que se oiga bien. Me confirman por el chat cualquier cosa. Vamos a tomarnos unos minutitos para que se conecten algunos más. Y lo escribo acá en la pantalla, que ya empezamos 9:05. Les recuerdo a los que ya están ahí que la interacción esta es vía chat únicamente. Y hay un delay de... Bueno, buen día a todos los que están saludando. Hay un delay de unos cuantos segundos, entre 5 y 10 segundos. Así que si escriben en el chat con alguna pregunta, tengan la paciencia de que hasta que a mí me aparece hay ese tiempo de demora. Bueno, por lo que ponen en el chat, algunos están con problemas de que se les para y vuelve a cargarse. Ok, igual yo voy a ir, espero, si no me entusiasmo, lo suficientemente lento como para que si eso ocurre no haya demasiado problema. Porque creo que es una cuestión de un segundo o 2 segundos. Bueno, gente, empezamos la clase. Bien, en la clase de hoy vamos a ver primeramente difracción y en particular difracción por una ranura. Y después vamos a mezclar los dos efectos de interferencia que vimos en la clase pasada por un conjunto, por un número n de fuentes, considerando ahora que además de ser puntuales, pueden tener un cierto ancho como sería naturalmente lo que ocurre. Bueno,
Difracción es el efecto que tenemos acá representado en esta figura. Cuando una onda pasa una abertura y la abertura tiene una estructura, un tamaño, que es comparable con la longitud de onda de la onda que incide, bueno, ahí lo ven, más o menos ven los frentes de ondas que inciden, cada cuánto están separados y ven la abertura. Bueno, cuando empiezan a ser comparables, los efectos de difracción, que es esto que está mostrado ahí en esa simulación, que la onda se abre al pasar por una abertura, bueno, es lo que se conoce como efecto de difracción o difracción. Ustedes obviamente lo experimentan con el sonido. Cuando hablan, el sonido que pasa a través de una puerta no sigue en la dirección en la que venía, sino que se desparrama en todas direcciones. Bueno, con la luz pasa exactamente lo mismo, lo único que, como vimos, la estructura para que esto sea observable tiene que ser muy chiquitita. Y también la estructura que aparece del otro lado de la abertura suele ser chiquita. Entonces, para verla, de nuevo, tenemos que tener las condiciones de coherencia del haz que incide sobre la abertura, y para poder verlo tenemos que irnos suficientemente lejos para que esta estructura angular sea notoria en la escala que nuestro ojo puede ver, o sea que sea del orden de 1 milímetros por lo menos. Bien, como ustedes verán, podemos aplicar el principio de Huygens. Cada uno de los puntos a ver si lo... Cada uno de estos puntos sobre la abertura bueno, el lápiz no escribe sobre la figura, ahí está. Cada uno de estos puntos, ahí dibujé 4, se comporta como un emisor secundario de ondas. Ahí me preguntan por el chat si la clase queda grabada también. Sí, después la subo al mismo canal de YouTube. Bien, y va a haber lugares donde la interferencia es constructiva, va a haber lugares donde la interferencia es destructiva y va a haber lugares intermedios. Obviamente en esta dirección, ahí todas las onditas están en fase, o sea, la diferencia de caminos es nula, imaginen que me voy suficientemente lejos de la abertura, ahí voy a tener una interferencia constructiva y voy a ver dónde tengo el máximo de intensidad, como se nota en el dibujo. Y después va a haber zonas donde algunas direcciones particulares, que son las que se notan turbias en la imagen, estas que hago acá punteadas, esta dirección, o esta dirección, o esta dirección, o esta dirección, donde voy a tener interferencia destructiva. Ustedes ven ahí, bueno, no está puesta la escala de niveles, pero lo que está en el valor intermedio es turbio es 0, lo más brillante es lo más intenso y lo más oscuro es lo más negativo. Del campo, estamos hablando del campo eléctrico. Bien, entonces vamos a echarnos las cuentas de la manera que está hecho en la guía de problemas. Entonces, la idea es, tenemos una abertura de ancho A, tenemos el frente de onda plano que incide sobre esa abertura, y tenemos sobre la abertura la sucesión de fuentes puntuales que nos imaginamos, de acuerdo al principio de Huygens, que están reemitiendo. Y vamos a considerar la intensidad, o primero vamos a calcular el campo y después vamos a calcular la intensidad, en un punto P arbitrario. El punto P, bueno, ahí me quedó superpuesto con una de las líneas que están en el mínimo. Bueno, vamos a calcular la intensidad en el punto P a partir de sumar las onditas que vienen de cada una de las contribuciones de la abertura. O sea, el principio de Huygens. Y para hacerlo, bueno, ahí tenemos una ampliación de los puntitos que consideramos que están emitiendo del frente de onda que está justo sobre la abertura. Ahí hay 2 que están dibujados. Vamos a tomar un espaciamiento que llamamos delta X, arbitrario, y lo vamos a hacer después tan chiquitito como se nos ocurra.
para tomar el límite, tomar un puntito al lado del otro, o sea, una separación infinitesimal entre el punto y el siguiente. Y la idea, fíjense que es exactamente la misma de lo que hicimos cuando hacíamos interferencia. Si la separación entre una fuente y la siguiente es delta x, la diferencia de camino entre... Lo voy a pintar de otro color. Así ustedes pueden seguir de qué estoy hablando. Pues yo lo señalo, pero ustedes no lo ven. Bueno, esta diferencia es la diferencia de caminos entre una fuente y la que está separada un infinitesimal delta x, un poquito más abajo, y simplemente es la proyección de delta x, es delta x por el seno de θ. Recuerden que θ está dibujado ahí, es el ángulo que me indica cuál es el punto de observación P respecto a la abertura que estamos considerando. Bueno, y esa diferencia de caminos delta x, perdón, esa diferencia de caminos la voy a escribir acá, delta r, que es delta x seno de θ, va a producir un desfasaje delta beta, lo llamamos acá, que es k por delta r, o sea, k por delta x por seno de θ. Bien. Bueno, eso es el planteo que vamos a hacer y ahora vamos a la matemática y la matemática se nos va a simplificar bastante. Bueno, ahí me están diciendo que se les corta a algunos que son los mismos que habían escrito antes bastante. Bueno, espero que los demás no, pero queda grabada la clase. Bien, vamos a hacer la matemática y la matemática se simplifica mucho si hacemos uso de la herramienta de fasores, que es lo que implementamos desde hace unas 2 clases. Bueno, ¿qué es esto que está graficado acá? Cada una de estas flechitas, de las más chiquititas, que está indicada acá como delta E, cada una de esas flechitas es la contribución del campo eléctrico de cada una de las fuentes en el punto de observación P. ¿Sí? Así que lo que tenemos que hacer es sumar todas las flechitas de todas las contribuciones en el punto P. Bueno, y eso es lo que está representado ahí. Ahí hay dibujadas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 contribuciones, pero son infinitas. O sea, tanto más contribuciones cuando delta x lo hacemos cada vez más chiquitito. Es simplemente representativo. Y tengan en cuenta que el ángulo entre el primero y el último lo vamos a llamar beta, pero que llamamos delta beta, ahora lo voy a dibujar acá, al ángulo entre un fasor y el siguiente. Este ángulo es el que llamamos delta beta en la diapositiva anterior. Bien. Bueno, entonces, el planteo es exactamente el mismo que antes. Fíjense que si consideramos el triángulo isósceles de arriba, que tiene la base, el campo total, el seno de beta sobre 2, que es la mitad de este triángulo isósceles, o sea, este triángulo, que estoy pintando en verde. Bueno, este ángulo es beta sobre 2, así que el seno de ese ángulo no es otra cosa que el cateto opuesto, o sea, el campo total sobre 2, dividido de la hipotenusa, que como antes la llamamos R. Y ahora agarro cada uno de los triangulitos chiquititos que tiene el ángulo delta beta, el mismo que acabamos de dibujar, que está dibujado arriba, y lo voy a pintar de otro color.
lo voy a hacer en azul. Agarramos la mitad de este triangulito que tenía esta base era delta E, así que tenemos este ángulo total es delta beta, así que tenemos que el seno de delta beta sobre 2, de nuevo agarramos la mitad de isósceles, que es un triangulito rectángulo, el seno es el cateto opuesto, ahora delta E sobre 2 dividido R. Bien, entonces buscamos una relación entre el campo total y cada una de las contribuciones delta E, así que simplemente hacemos el cociente entre esas dos y nos queda que el campo total dividido el delta E, todo lo demás se simplifica, es igual al seno de beta sobre 2 dividido el seno de delta beta sobre 2. Bien, y ahora vamos a escribir quién es cada una de estas cosas. Bueno, el delta beta ya lo teníamos escrito, así que me queda campo total igual al delta E beta es la diferencia de fase entre el primero y el último, pero entre el primero y el último la distancia es A, y el desfasaje es A, perdón, la diferencia de caminos es A por seno de tita, y el desfasaje es K por eso, así que eso es K por A por seno de tita. Ese es el desfasaje entre el primer punto de la abertura y el último punto de la abertura, o sea, eso es beta, dividido 2. Esa es la expresión de arriba, y de abajo teníamos el seno de delta beta, que es la misma historia, pero ahora con la separación entre un punto del frente de onda y un punto inmediatamente contiguo, separado en delta x, así que es K por el delta x por la proyección seno de tita dividido 2. Bien. Bueno, vamos ahora a hacer el límite cuando delta x tiende a 0. Y fíjense que cuanto más chiquitito es delta x, también más chiquitito es delta e. Si delta x tiende a 0, delta e va a tender a 0. Entonces vamos a hacerlo como es natural de esperar, que delta e sea proporcional. En la medida que tengo una cierta cantidad de campo proveniente de toda la abertura, la cantidad de campo individual que va a venir de cada elementito de ancho delta x va a ser proporcional a delta x. Así que podemos escribir que delta e es proporcional al campo proveniente de todas las aberturas, y la proporcionalidad es, bueno, el campo total es proporcional a A y el campo delta E es proporcional a delta X. Así que esto que el delta E es proporcional a delta X, lo vamos a usar acá. Bien, entonces nos queda. Y vamos a usar otra aproximación. Bueno, esta no es aproximación, esto es exacto en la medida que delta X tiende a 0, que el seno de un ángulo muy chiquitito, esto, tiende al argumento, acá delta x seno de tita sobre 2, o sea, el seno de x es igual a x cuando x tiende a 0, o sea, acá cuando delta x tiende a 0.
Bien, así que nos queda que el campo total es E0 Bueno, ahí veo que hay gente, no sé cuántos serán, pero espero que sean pocos los que tienen problemas por las interrupciones. Bueno, delta E es 0 por delta X sobre A por el seno de K A seno de tita sobre 2 dividido K delta X seno de tita sobre 2. Bueno, fíjense que se me van los delta X y ahora juntando lo que está entre paréntesis con el A, esto es lo mismo que tengo acá arriba. Así que lo paso en limpio. Bueno, voy a tener que agregar una hoja, así que denme un poquito de tiempo. Bien, entonces copio acá lo que escribí recién. El campo total bueno, brillante ahí lo que comenta Santi, que hay uno que está transmitiendo lo mismo por Discord. Así que ahí va a haber 50 por lo menos que van a poder ir por ahí a verlo. Bueno, el campo total entonces me queda 0 por el seno de K por A por seno de tita sobre 2 dividido la misma cosa. K por A por seno de tita sobre 2. Bueno, ¿y cómo es? Lo recuadramos. ¿Cómo me queda la intensidad? La intensidad, eso quise decir, es un medio de C epsilon 0 por el campo total al cuadrado. Así que esto es un medio de C epsilon 0 por E0 por seno cuadrado de K por A por seno de tita sobre 2 dividido K por A por seno de tita sobre 2 al cuadrado. Y esto, si llamamos, como hacemos habitualmente, a esta cantidad, perdón, ahí me comí, acá me faltó el cuadrado. Si a esta cantidad la llamamos I0, entonces la intensidad va a ser I0 por el seno cuadrado de Ka seno de tita sobre 2 dividido K por A por seno de tita sobre 2 al cuadrado. Bien, como siempre entonces nos queda
una expresión del valor medio de la intensidad en función de θ. Y también, como siempre, si ponemos una pantalla suficientemente lejana, la coordenada y sobre esa pantalla es aproximadamente, seno de θ es aproximadamente y sobre D, si estamos hablando de una pantalla que está suficientemente lejana, con I la coordenada sobre la pantalla y D la distancia entre la abertura y la pantalla, igual que lo expresamos antes. Bien, ¿cómo es el gráfico de esta función? La función que estamos hablando es una función que si la escribimos así, recordarán que han sufrido para calcular el límite de esta función en análisis 1. Pero fíjense que esto no es otra cosa que eso elevado al cuadrado y multiplicado por una constante adelante. Y esa función obviamente está indefinida cuando x tiende a 0, pero han sufrido calculando este límite. El límite cuando x tiende a 0 de f de x. Bueno, desempolven sus recuerdos de análisis 1 y, bueno, o aplican el hospital, que es muy fácil, y van a ver que el límite de esto da 1. Bueno, al cuadrado 1 multiplicado por i0 es el límite de esta función cuando el ángulo θ tiende a 0, o sea, en la dirección en la que venía el haz, ese es que no se desvió, toma su valor máximo que es i0. A partir de ahí, bueno, fíjense que el seno oscila, que está en el numerador, y el denominador, bueno, siempre es cada vez más grande a medida que el seno de θ aumenta. Tengan presente de que el seno de θ no se puede ir de más 1 y menos 1, porque estamos hablando del ángulo de dispersión una vez que atraviesa la pantalla, así que eso como máximo puede ser 90 y como mínimo puede ser menos 90. Bien, así que entonces el gráfico queda así. Ya lo tenemos dibujado y nos ahorramos un montón de tiempo. ¿Qué vería uno en una pantalla si ilumina con un láser la abertura? Bueno, uno vería, lo de abajo es una foto de lo que se observa. Acá la abertura estaría puesta en esta dirección. O sea, así sería en esta dirección estaría la abertura. Esto está tapado. Esto está tapado. Y esto es lo que se vería. O sea, tendríamos que girarlo 90 grados para que se vea como en la configuración que hicimos antes. O sea, si inclinan la cabeza 90 grados, eso es lo que se vería en la pantalla. Y esta que acabo de dibujar en azul sería la abertura de ancho. Esta sería la abertura de ancho A que produce esta figura de difracción que ven a la izquierda. Bueno, calculemos dónde aparecen esos mínimos de difracción. Bueno, si damos vuelta a la página vamos a ver, perdón, para atrás, vamos a ver que aparecen en donde la intensidad es mínima, y la intensidad es mínima cuando es un número positivo, porque está todo al cuadrado, es mínima cuando se hace 0, y se hace 0 cuando el numerador se hace 0. Así que esto es mínimo cuando el seno de k por a por seno de θ sobre 2, cuando todo esto se hace 0. Voy a poner ahí θ mínimo. Y el seno se me anula cuando el argumento, que es todo esto, ojo con el 2, que el dividido 2 divide a todo, ¿no? No es el θ dividido 2.
Bueno, esto se me anula cuando el argumento es un múltiplo de pi. Bueno, y de ahí despejamos el seno de tita. Recuerden que K es 2pi sobre lambda. Lo pasamos multiplicando. Bueno, y este K va a tener el 2pi, que se me va a simplificar con el 2pi del numerador que está ahí arriba a la derecha. Y el lambda me pasa arriba, así que esto me queda que los mínimos, los titas para los cuales hay un cero de esta función, son los múltiplos de lambda sobre A. Bueno, como se nota, o como está bien marcado en el gráfico que tienen a la izquierda. Bueno, cuando n es 0, no. ¿Por qué? Porque estoy exactamente cuando se me anula también el denominador. Y ese límite que calculamos vale 1. Así que vale eso cuando n es distinto de 0. Este es cuando n es igual a 1. Esto obviamente cuando n es igual a 2. Tenemos el segundo mínimo. El primer mínimo para otro lado. Bueno, etc. Uno va reemplazando n y va obteniendo los lugares donde me aparecen los mínimos en función de seno de tita. Si quiero en función de la coordenada y, las coordenadas y de los mínimos no es otra cosa que el seno de tita si la pantalla está lejos por la distancia entre las aberturas, en este caso la ranura, y la pantalla. Bien, voy a parar un poquito, así pueden hacer preguntas por chat. Ahí tengo dos preguntas. Una es cuánto valdría n mayúscula. N mayúscula no aparece acá. Lo único que aparece es n minúscula. Esta. No sé si la pregunta va para esa n. Esa es la pregunta de Seba Ramírez. Que ahora pregunta si me desconecté. No, no me desconecté. Yo, mientras estoy dando la clase, entré por mi celular como si fuera un usuario sin loguearme con mi cuenta y la estoy viendo a mi clase desde afuera y hasta ahora viene perfecto, no se me cortó nunca. Bien, entonces, no hay n mayúscula, no sé por qué tengo devolución de Seba Ramírez. O sea, estoy con una única ranura. Este n simplemente es la etiqueta que le estamos poniendo a los mínimos de la función. A ver, ahí los dibujé abajo del gráfico. N igual a 1 es el primer mínimo de la figura de difracción. N igual a 2 es el segundo mínimo de la figura de difracción. N igual a menos 1 es el primer mínimo para otro lado de la figura de difracción. Pero ahí, como aclara un compañero, Nicolás Quesada, no hay muchas ranuras, hay una sola. Hay una sola ranura. ¿Y cómo hice para despejar el I mínimo? A ver. Esta es la aproximación que usamos siempre, que si estoy lejos de la abertura, el seno de tita es I sobre D. Así que eso es todo lo que usé. Ese es para Fermín. Así que reemplacé acá esa misma expresión. Esto es geometría pura. Estamos aproximando el seno de tita por I sobre D. Ok. Bueno, espero un ratito por si llegan más preguntas por el delay que tiene este sistema. Cintia Carazo
Si yo quisiera saber cuánto valen los máximos secundarios, ¿cómo hago? O sea, ¿dónde están ubicados? Bien, una buena pregunta y creo que está metida en dentro de algún ítem de algún ejercicio de la guía. Vuelvo una diapositiva para atrás, tenemos esta expresión de la intensidad que está recuadrada ahí en color rojo. Bien, y fíjense que tenemos numerador, que es un seno de algo, y denominador. El denominador es justo el argumento del seno. Entonces tengo esta función. Pensemos toda la porquería esa que está entre paréntesis como algo, en este caso la x. Entonces la parte del numerador, el seno de x, oscila y tiene máximos y mínimos. Como está al cuadrado, tiene máximos y ceros. Entonces, los máximos están siempre en el valor 1. Cuando el argumento sea tal que el seno valga 1 o que el seno valga menos 1, al tomar el cuadrado, me van a quedar los máximos. Echa un vistazo a esta información. Bien, el Google de mi teléfono entendió que le estaba preguntando algo. Así que dije OK y algo parecido a Google. Bien. Me perdí dónde estábamos. Estábamos en que el numerador de esa expresión toma sus valores máximos en los lugares del argumento donde hace que valga 1 el seno o menos 1, como está al cuadrado, eso vale 1. Bien, en esos puntos, en la medida que me voy alejando del centro, el denominador es cada vez más grande, así que esos máximos se van haciendo cada vez más chicos. Por lo tanto, como se muestra acá en la figura, los máximos van tomando valores cada vez más pequeñitos. Pero además, como estoy dividiendo por un número cada vez más grande, los máximos no están justo en el medio. Si yo dibujara el medio, bueno, vería que el máximo está corrido un piquitín a la izquierda. Y lo mismo acá. Bueno, dibujo el centro un poco corrido para que sea más notorio el efecto. Pero los máximos no están justo en el centro, están corridos un piquitín a la izquierda porque estoy dividiendo por un número cada vez más grande. Entonces, si hubiera dividido por el mismo número, el máximo estaría justo entre dos mínimos. Así que está un piquitín corrido. ¿Cómo hago para calcularlo? Bueno, uno puede obtener una expresión aproximada, pero no puede, no tiene una solución analítica. Lo puedo hacer numéricamente. Pueden hacer el planteo analítico. Lo único que tengo que plantear, bueno, como ustedes ya saben, para encontrar el máximo de cualquier función, es ver dónde la derivada se anula. Así que planteo cuando la derivada con respecto a x, el seno de x sobre x se me anula, y ahí voy a tener los lugares donde es máxima la función. Pero no es relevante, simplemente para que vean que están un piquitín corridos del medio, del punto medio entre dos mínimos. Bueno, sigo esperando por si alguno tiene alguna pregunta. Espero el chat. Bueno, me alegro que se haya entendido sin. Bien, algo que no vamos a evaluar, pero se los comento, es la difracción no por una ranura, sino por un orificio circular. A ver, si tuviera
Bueno, eso que apareció y desapareció es lo que se vería si en mi pantalla, acá viene la onda, acá pongo la pantalla, y si en esta pantalla pongo un agujerito circular, lo que se vería en esta pantalla sería esto. Bien, obviamente tiene que tener simetría circular por la simetría de lo que puse en la abertura. Bueno, esto es lo que vería uno si pone un agujero circular, es también una figura de difracción, pero la descripción matemática de esto es más complicada. No es esta. Este es lo que tiene uno si tiene una difracción por una ranura. Una ranura tiene simetría en una dimensión, ¿sí? En X. O sea, en todo lo largo de la coordenada X no tengo ahí ninguna variación. Bueno, esto que está dibujado acá. En esta dimensión, así, sigue infinitamente. Bien, en cambio acá tenemos simetría circular y la figura de difracción muestra esa simetría circular. Entonces, si uno hace un corte de esto y grafica la intensidad en función de ese corte, uno obtendría algo muy parecido a lo que teníamos recién. Es muy parecida a la figura. El máximo central es muy intenso, igual que antes, y después se van haciendo cada vez más chiquititos los máximos secundarios. Bueno, es simétrico a pesar de mi dibujo. ¿Cuál es la única diferencia? Que el primer mínimo no aparece en lambda sobre A, sino que si yo graficara en esta coordenada el seno de tita, entonces el primer mínimo estaría en lambda sobre A, perdón, voy a corregir esta chanchada. Este primer mínimo estaría en 1.22 lambda sobre A. Bueno, hay que echarse las cuentas son más complicadas porque uno acá tiene que trabajar en dos dimensiones. Entonces el desfasaje va a depender de X y de Y sobre la abertura y es más trabajoso. Y uno llega a que el primer mínimo está en 1.22 lambda sobre A. Entonces, ¿por qué lo aclaro? Porque en algunos libros van a ver esta expresión, que el primer mínimo de difracción está en 1.22 lambda sobre A. Bueno, es correcto si la abertura es circular. Si estamos con el caso de una ranura, el primer mínimo está en lambda sobre A, como hicimos la cuenta hace un ratito. Esta cuenta es más sofisticada, simplemente dejamos la referencia porque es lo que van a ver cuando uno trabaja con instrumentos ópticos, porque obviamente los instrumentos ópticos, un microscopio, un telescopio, que va a estar limitado por difracción, van a ver que la que gobierna la expresión del primer mínimo es esta que acabo de escribir y no la anterior. Bueno, también dejo un ratito para que me pregunten de esto que acabamos de ver. No me voy a meter más con esto. Hay un ejercicio en el que lo pueden usar, que es el ejercicio 9 de la guía. Habla de lo que resuelve un ojo, entonces la pupila del ojo la podemos considerar una abertura circular. Pero si hacen que en lugar del ojo sea una abertura circular, sea una ranura, que sería por ejemplo el ojo de un gato, bueno, no va a haber problema.
le vamos a errar por ese 22% de diferencia que está ahí. Así que si queremos estimar a qué separación podemos distinguir dos puntos, da igual, pueden usar una o la otra, el orden de magnitud va a estar bien. Bueno, de nuevo, espero unos segunditos a ver si hay alguna pregunta por el chat. Bueno, sigo entonces. Bueno, vamos a ver entonces ahora interferencia y difracción. Esto lo voy a sacar. La figura que apareció y desapareció. ¿Cuál es la idea? Ahora es considerar que la abertura está formada por n ranuras. Antes teníamos n fuentes puntuales, ahora tengo n ranuras de ancho A. Bueno, así, todas x espaciadas hasta la última ranura. La 1, la 2, la 3, así hasta la última, hasta la n. La separación entre centro y centro, o entre borde superior y borde superior, o entre borde inferior y borde inferior, da igual. Bueno, entre punto equivalente y punto equivalente de la abertura, sigue siendo D, como lo llamamos antes, y el ancho de cada una de estas lo vamos a llamar A, como llamamos recién al ancho de una ranura. Así que tengo n ranuras ahora de ancho A, y la idea es ver cómo será sobre una pantalla, en un punto P en particular, cómo será la intensidad producida por eso. Bueno, lo que vamos a ver es que casi que no tenemos que trabajar si pensamos cómo son los fasores que tenemos que sumar. A ver si se entiende la idea. De la abertura 1 van a salir infinitos fasores hacia el punto P. Uno al lado del otro, como tratamos recién, y por lo tanto lo que vamos a tener en el punto P es un campo, un E total 1, que va a estar gobernado por la difracción de la abertura 1, y eso está gobernado solo por el ángulo θ. Después hacemos lo mismo con la abertura 2. Y vamos a tener un E total 2, cuya amplitud va a depender de dónde esté el punto de observación, pero va a ser exactamente igual el módulo a E total 1. Va a cambiar solamente la fase, porque es la figura de difracción de la abertura 2 en el punto P. Y esa es la misma, porque el ángulo θ es el mismo. Recuerden, el punto P está suficientemente lejos. Bueno, y así lo mismo con todos. Entonces después tenemos que
hacer que en el punto P sea E1, lo que vino de la abertura 1 por difracción, más E2, que es lo que vino de la abertura 2 por difracción, y así hasta E sub n. Pero cada uno de estos, ahora, antes lo habíamos llamado E0 cuando hicimos interferencia por n fuentes. Esto era E0 en amplitud, esto era E0, y el desfasaje dependía de la separación de entre uno y otro. Bueno, va a ser exactamente lo mismo. Voy a tener la interferencia de estos n fasores. ¿Cuál es la única diferencia? Que la amplitud de cada uno de ellos va a estar dada por la difracción. Es decir, este E0, que está acá, voy a ponerle E0', es el que está gobernado por la difracción. Bien, cada amplitud que llega al punto P ahora no va a ser E0, sino que va a ser la difracción por la abertura correspondiente en el punto P. Entonces, ¿qué es lo que nos va a cambiar con la interferencia? Esencialmente que tenemos que reemplazar E0 por el nuevo E0, que está gobernado por la difracción. Entonces, ¿cómo me va a quedar el campo total? A ver dónde lo escribo para que... Lo escribo acá abajo. ¿Cómo me va a quedar el campo total? Me va a quedar la expresión de la interferencia. Va a ser E0', que sería la contribución de cada abertura, por el seno de de nk de seno de tita sobre 2 dividido el seno de k de seno de tita sobre 2. Bien, esta es la expresión de la interferencia de n fuentes. Pero ahora es 0. No es la contribución de la fuente, sino la contribución de lo que difractó la fuente en esa dirección. O sea, es 0', que lo vamos a poner acá. Así que el efecto neto de agregarle un ancho a las fuentes que habíamos puesto antes es simplemente que de 0', lo que manda cada fuente al punto P es la difracción en esa dirección. Así que copio eso todo junto. ¿Dónde lo copio? Lo voy a copiar acá arriba, voy a borrar. Voy a borrar esto. Entonces me queda que el campo total va a ser E0 por el seno de K a seno de tita sobre 2 dividido K por A por seno de tita sobre 2
por la interferencia. Seno de n k de seno de tita sobre 2 dividido seno de k de seno de tita sobre 2. Bien, esa va a ser nuestra expresión. Este factor es la interferencia. Y este factor es la difracción. Así que podemos pensar, vamos a ver ahora que la interferencia es una función que es más apretadita. ¿Por qué es más apretadita? Porque fíjense que el argumento del seno que está en el numerador tiene un d y el d es más grande. Entonces, si el argumento es más grande, la función está multiplicada por un número más grande, la función queda más apretadita. A ver, me refiero a, acá tengo n veces d por k por seno de tita y acá tengo a por k por seno de tita. Entonces, como nd es mucho más grande que a, la función de interferencia oscila mucho más que la función de difracción. Por eso, como la función de difracción es más suave, más ancha, en tita, vamos a decir que la difracción modula a la interferencia. Bien, ese sería el gráfico entonces de la intensidad sobre la pantalla. Lo voy a hacer en otro... Denme un segundito, salgo de acá y lo voy a hacer en otra diapositiva para que quede más cómodo. Bien, estábamos ahí. Entonces, este es el resultado importante. ¿Cuál es el campo total? Es el producto de la difracción y la interferencia. Y la intensidad no es otra cosa que el cuadrado de eso. Lo vamos a escribir en la diapositiva siguiente. La intensidad media, recuerden, como siempre, 1/2 de C epsilon 0 por el campo total al cuadrado. Así que si escribimos esto, nos va a quedar que el valor medio de I es igual a 1/2 de C epsilon 0 por E0 cuadrado por la difracción al cuadrado, seno cuadrado de K por A por seno de tita sobre 2 dividido K por A por seno de tita sobre 2 al cuadrado por la interferencia, y la interferencia era seno cuadrado de nk de seno de tita
sobre 2 dividido seno cuadrado de K de seno de tita sobre 2. Bien, entonces de nuevo, el producto de la difracción por el factor que representa la interferencia. Y recordemos que a esto, como siempre, lo llamamos I seno. Bueno, ¿qué queda cuando graficamos todo esto? Nos queda esto que está ahí. Fíjense, no es otra cosa que el diagrama de interferencia. Acá está dibujado, obviamente esto depende de n, acá está dibujado para n igual a 4. ¿Cómo sabemos que n es igual a 4? Porque entre cada par de máximos de interferencia tenemos 2 máximos secundarios, o lo que es lo mismo, 3 mínimos entre cada par de máximos principales. Bueno, recuerden, este es el orden 0 de interferencia, este es el orden 1, este es el orden 2, este es el orden menos 1, este es el orden menos 2. Bueno, pero ahora, a diferencia de lo que teníamos cuando hicimos interferencia con n fuentes puntuales, ahora todo está modulado, lo voy a hacer en color, esta es la figura de difracción, la curva que aparece punteadita, que modula la interferencia, porque si no, todos los máximos de interferencia deberían tener el mismo valor. Pero toman valores cada vez más pequeños porque están modulados por la difracción. Bueno, hasta que desaparecen cuando llego acá al valor de lambda sobre A, que es el primer mínimo de difracción. Después la difracción vuelve a subir un poquito, acá lo ven, y por lo tanto la modulación produce, se llegan a ver otra vez los máximos principales de interferencia, pero con poquita altura, y después, bueno, se vuelve a apagar en el segundo mínimo de difracción, etc. Este es el primer mínimo de difracción, es el segundo mínimo de difracción. Bueno, preguntas. Me quedo leyendo el chat. Bueno, o se me colgó la aplicación o no hay preguntas. ¿Se entendió perfecto o no se entendió nada? No se colgó, gracias Fermín. Bueno, quedó clarísimo todo entonces. Me explico muy bien.
Bueno, me queda un ratito, a ver, anímense a ver si hay alguna pregunta. Esto que está dibujado acá, obviamente la línea punteada de la difracción es para referencia. Uno no ve eso. Uno ve simplemente la intensidad, o sea, lo que está dibujado ahí de rojo. La idea del cursado presencial era que esto lo pudieran medir y ver en el laboratorio. Se ve muy bien, se mide muy bien. Y uno, fíjense, imagínense que tuvieran experimentalmente la curva en rojo. Obviamente en el laboratorio ustedes medirían intensidad con un fotodetector, eso es lo que harían en la guía de laboratorio, medirían intensidad y les da un registro como el que está pintado ahí en rojo, pero no tienen el gráfico en función de seno de tita, sino que lo tienen en función de la coordenada y. O sea, acá habría un eje y medirían esto en milímetros. Pero bueno, ustedes saben pasar de i a seno de tita. Simplemente esto es seno de tita por d la distancia a la que pusieron el detector. O sea, lo que sería la pantalla. Entonces, fíjense que si no estuviera la línea punteada de referencia, bueno, uno podría indicar con claridad dónde están los máximos principales de interferencia y midiendo esas posiciones, estos máximos principales, uno puede decir cuál es la separación D entre ranuras. Bueno, eso sería muy fácil. Pero es más complicado determinar dónde está el primer mínimo de difracción. Ahí lo puedo determinar bien porque yo hice la ecuación, escribí, la grafiqué en la computadora y sé dónde está lambda sobre A. Pero experimentalmente decir dónde desapareció la curva roja, fíjense que es un problema porque lo voy a pintar de verde. En toda esta zona, ahí, la intensidad es casi no apreciable y si además le sumamos el ruido experimental, uno va a tener acá un registro en el fotodetector que va a ser muy ruidoso. Y dónde está exactamente el punto donde se anuló va a ser complicado de decir. Entonces, experimentalmente lo iban a poder medir, pero con bastante error para decir cuál es el ancho de la ranura. Bueno, pero todo eso esperemos que lo podamos hacer cuando volvamos en algún momento, cosa que parece difícil. Bueno, pregunta. ¿De qué era el día? ¿Quién será? Bueno, solo la difracción modula la interferencia, es decir, la interferencia no genera nada sobre la difracción o se modulan en conjunto. Bueno, el efecto es mutuo, o sea, uno multiplica al otro, así que da igual quién multiplica a quién. El resultado es el producto de esas dos funciones. Pero en la jerga se suele decir que la función que modula es la que es más ancha. ¿Sí? En terminología, por ejemplo, de radio, cuando uno tiene una amplitud modulada, uno tiene la frecuencia que es la portadora. Ok. Uno tiene la frecuencia portadora, que es, por ejemplo, la de la AM550, uno tiene 550 kHz, y sobre esa frecuencia, sobre esa onda, que es una senoidal, uno modula la amplitud con las voces de la gente que va hablando, que tiene una frecuencia mucho más baja, del orden de los pocos kilohertz. Entonces, en general se dice que la que modula es la más ancha. Entonces, volviendo a la pregunta de Ariel, que ahora ya sabemos que se llama Ariel, la que modula es la más ancha, o se llama la que modula es la más ancha, pero el producto es de las dos, da igual, una multiplica a la otra, pero en la jerga se dice que la más ancha modula a la que tiene la frecuencia más apretadita. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, quedó en los apuntes, que no lo voy a dar acá en la clase, el principio de Babinet. El principio de Babinet simplemente dice, es muy curioso y muy interesante, lo que dice es que
la difracción producida por una ranura que sea el complemento de otra es exactamente la misma, salvo el seno de θ igual a 0. Ángel pregunta si estos PowerPoint los subo en algún lado. Voy a subir toda la clase a YouTube, así que va a quedar ahí la clase en YouTube. Los PowerPoint los podría subir, son un desastre mis PowerPoint, como habrán visto, porque los voy modificando a medida que voy avanzando, pero los puedo subir. Voy a tomarme el trabajo de guardarlo sin borrar porque lo armé así nomás y no lo tengo guardado. Espero que al salir me acuerde de apretar que guardo lo que escribí arriba de los PowerPoint y después les queda a ustedes. Así que si me acuerdo, la respuesta para Ángel es si me acuerdo, sí, lo guardo y lo subo a la PEDCO. Espero que al salir haga las cosas prolijamente. Bueno, volviendo al principio de Babinet, entonces que lo tienen en la página creo que 43, si no hice algún lío con los apuntes. Bueno, pero lo tienen al final del apunte de la clase 7. Dice que la figura de difracción es la misma para una abertura o el complemento de esa abertura. Por ejemplo, para tener en claro qué estamos hablando. Imagínense que agarre una ranura, que sería todo tapado, salvo una línea que está abierta, de ancho A, y el complemento de eso sería, por ejemplo, un pelo, que está todo abierto, salvo el pelo que obtura la luz que pasa. Bueno, lo que dice el principio de Babinet es que esas dos cosas producen exactamente la misma figura de difracción. Esa. Un pelo o una ranura producen esa figura de difracción que está ahí. Salvo en el origen, o sea, salvo en el seno θ igual a 0, que un pelo produciría, como pasa mucha más luz por los costados, produciría luz que no se difracta, produciría en el 0 un pico muy intenso de luz. Pero lo que se desvía de la dirección de transmisión directa, o sea, del seno θ igual a 0, es exactamente igual que si tuviera una abertura del mismo ancho. Bueno, ese principio está matemáticamente descrito ahí, en esa especie de apunte, donde en la sección 1.1.3.6 no importa en demasiado detalle la matemática, porque tienen algo que por ahí no pueden seguir, que tiene que ver con transformada de Fourier, o la delta de Dirac, tampoco es tan sofisticado, pero dice esencialmente eso. ¿Para qué es eso? Para que uno pueda medir, si uno tiene un láser y un pelo suyo, la figura de difracción que ve le va a permitir medir el ancho del pelo con total precisión. O sea, mide dónde están los mínimos y de ahí deduce cuál es el ancho del pelo. El único dato que necesita es la longitud de onda del láser, lambda, el A sería la incógnita, y lo otro que mido es dónde me aparece el mínimo en la pantalla y cuál es la distancia entre el pelo y la pantalla. Con eso pueden saber si tienen pelo grueso o pelo fino y qué tipo de shampoo usar. Bueno, preguntas. Si quedó alguna en el tintero. La consulta esta tarde la doy por acá. No, por acá es imposible dar consultas. La voy a dar, me parece que lo más cómodo para las consultas es el Discord. Entran hasta 50 en el Discord, pero no creo que tenga 50 alumnos en la consulta. No, nunca tuve más de 50 alumnos en la consulta. Así que la daría por Discord. Si veo que tenemos muchos en Discord, nos pasaríamos a Zoom, pero en principio lo haría por Discord. Igual lo pongo en la página y lo pongo en el WhatsApp de información donde están todos ustedes. Bueno, Seba Ramírez pregunta cuáles son las clases de práctica. En general estamos dejando el horario que había del otro módulo los martes a la tarde y los jueves a la tarde para hacer práctica, pero la estamos dejando en las clases de consulta. O sea, todas las clases de consulta se pueden extender todo lo que quieran. Y los problemas, en lugar de explicarlos en vivo, lo estamos explicando o bien subiendo el archivo del problema o bien subiendo un video del problema, como los problemas que se han hecho de la guía 1.
Entonces las prácticas estarían reemplazadas por esos problemas que vamos subiendo resueltos y las consultas. Bueno, espero un poquito más por si hay alguna otra consulta. Sigo mirando el chat unos segundos más y si no aparece nada, me despido. Pero todavía espero un poquito más. Bueno, gente, creo que no hay más preguntas. Quedó más cortita por acá la clase porque, bueno, no sé si es más difícil preguntar por chat o qué. Entonces ahí me pregunta, no sé quién, Romiu, si la teoría del TP2 llega hasta acá. Si la teoría del TP2 llega hasta acá, usaríamos el miércoles para hacer un repaso o hacer algún ejercicio, ya lo vamos a definir, pero no daríamos la teórica nueva de relatividad. No nos va a prestar atención nadie si hablamos de relatividad. Así que la de relatividad la vamos a dejar para el lunes. Vamos a ir caminando un poquito más relajados que si estuviéramos en una cursada presencial, también para ir todos más relajados y que ustedes tengan tiempo de repasar y de sacarse las dudas. Entendemos que todo nos lleva más tiempo haciéndolo por acá que haciéndolo presencial. Así que no comenzamos con otro tema el miércoles. No, polarización, Lorena o Loren Alonso o Lorena Alonso, quién sabe, ¿cómo será Loren Alonso? Polarización no entra, queda fuera del temario. ¿Ya se puede completar el trabajo? Sí, ya se puede completar toda la guía 2. Bueno, para juntar todas las preguntas, esta es la última clase del TP2. Con esto pueden terminar todos los problemas. No entra principio de Babinet, que les dije, simplemente una información para ustedes o que iba a ser útil para el laboratorio, pero nada más como un anecdotario interesante. No entra polarización y relatividad, que sería el próximo tema, vamos a empezarlo a partir de la semana que viene. Espero un poquito más por si surge alguna otra pregunta. Ok. Bueno, gente, gracias por estar ahí del otro lado. Saludos y nos vemos a la tarde para los que quieran consultas a las 5 de la tarde, seguramente vía Discord. Bueno, ahí Andrea Verochi pregunta, ¿a polarización y Babinet me refiero? No, no entra para la evaluación. Creo que lo dije, pero por las dudas vale repetirlo, no entra ni Babinet ni polarización. Pero es para final de coloquio, tampoco. Tampoco Andrea. Qué bueno que ya estén con la mente en el coloquio, dando por hecho que van a aprobar. Bueno, gente, nos vemos a la tarde entonces. Chau a todos.